Bueno, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, bueno, espero que se encuentren todos bien. En la clase de hoy, como ya saben, vamos a trabajar el texto de Zygmunt Bauman, La ética del trabajo y los nuevos pobres y perspectivas para los nuevos pobres. Bien. Eh, Antes de comenzar el texto, me gustaría hacer un repaso de cómo venimos con los textos para que tomemos conciencia de lo que queda, que realmente es muy poco en tiempo, ¿no? Bueno, como ya les dije, hoy ustedes están viendo el cronograma. Aquí, hoy, sábado 12, vamos a trabajar el texto de. Ahí va, vamos a trabajar el texto de Bauman, como ya les dije. Luego, entre mañana, domingo y el lunes, ya va a estar subido al campus la clase grabada del texto de Louis Bacuan, Las dos caras de un gueto. Y conmigo van a trabajar el último texto de Jeline Elizabeth, La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social. Bien, ahí terminaríamos con los textos. Luego, el 22, es decir, ustedes para el domingo o el lunes siguiente a esa última clase del sábado que tienen conmigo, va a estar subida la clase de repaso, en la cual va a ser una clase grabada, en la cual se va a hacer, como para el primer examen, un repaso general de todos los contenidos, o por lo menos puntualizar todos los contenidos que hemos trabajado en esta segunda parte. Bien. Y luego, ya el miércoles, viene la entrega de consignas. El sábado tienen que enviar a cada uno, a su profesor correspondiente la misma. Luego viene la devolución de las notas y en el caso que sea necesario para alguno de ustedes, podrán, recuerden, recuperar uno de los exámenes, y para recuperar uno de los exámenes sí o sí el otro tiene que estar aprobado. ¿Se entiende? Es decir, si ustedes desaprobaron los dos exámenes, no se puede recuperar uno, sino que para recuperar sí o sí se tiene que aprobar aunque sea un examen. ¿Ok? Así, por ejemplo, un caso hipotético, ustedes en el primer examen está desaprobado. ¿Ok? El segundo examen lo aprueban, recuperan el primero y así pueden acceder a la instancia del examen final para aprobar la materia. Bien. Con esto le quiero decir en primer lugar los textos que faltan y las instancias que faltan, pero también dar cuenta de lo poco que falta. O sea, esta segunda parte realmente, por decir de alguna manera, ¿no? Pecando obviamente de exagerado, es bastante vertiginosa, de un texto a otro, y realmente se hace corto. Por ende, les pido que por favor aquellos que no estén al día con la lectura lo hagan, se pongan al día, hagan las preguntas pertinentes en las clases que faltan, así podemos evacuar dudas de los textos trabajados, de cualquier texto que hayamos trabajado o que hayan trabajado en el teórico. Así pueden llegar de una manera un poco más sólida para rendir o realizar la evaluación eh, que dentro de poco tiempo van a tener que hacer. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Hay alguna Profe, pregunta? una consulta. ¿Sobre los finales se sabe algo de fechas o todavía nada? No, todavía no nos han pasado las fechas. No bien nos pasen las fechas, nosotros las socializamos, ¿no? Vía mail, o si yo para el próximo sábado tengo las fechas, se las paso. Pero por ahora Gracias. no las sabemos. Pero bueno, tengan en cuenta, chicos, chicas y chicos, dos cuestiones. Si bien ustedes, como habrán visto, las evaluaciones son aprobado o desaprobado, bien, no tiene una nota, pero sí hay diferencias en las evaluaciones. Porque todas tengan aprobado o desaprobado, no quiere decir que todas las evaluaciones aprobadas eh, fueron conceptuadas de la misma manera por el docente o la docente. Bien, dependiendo cómo haya sido su evaluación, también eh, eso se va a tener en cuenta en el tipo de examen final que les vamos a tomar. Es decir, si su rendimiento en las evaluaciones nosotros consideramos que ha estado por encima de la media o ha sido muy bueno, el examen final va a ser un examen simplemente de paso. Bien,
Hay que estudiar, por supuesto, va a ser integral, pero va a ser mucho más complejo, integral, en aquellas evaluaciones que hayan estado más flojas. ¿Ok? Bueno, solamente era aclarar eso. Si no hay ninguna duda de estas cuestiones formales, si les parece, comenzamos con el texto. Muy bien. ¿Han podido leer el texto de Bauman? Yo no leí. Bueno, Yo todavía no llegué tampoco a leerlo. bueno, para aquellos que lo han leído, principalmente, se habrán dado cuenta que es un texto sencillo de leer. Bien, si lo comparamos con algunos autores que ya hemos trabajado, es bien sencillo, bien lineal. Sigue este texto trabajando la temática de las problemáticas del mundo del trabajo y cómo las problemáticas del mundo del trabajo luego se expresan en diferentes fenómenos sociales, que ahora vamos a detallar. Bien, pero a priori les puedo decir, para aquellos que no han leído, pero también para aquellos que no, que es un texto sencillo, es decir, no le tengan miedo, abórdenlo directamente, que no van a tener dificultades. Lo que sí, obviamente, utilicen la clase como esqueleto para su mejor interpretación. Bueno, este señor es Zygmunt Bauman, nació en Polonia en el 25 y falleció hace muy poco, en el 2017, en el Reino Unido. Hoy vamos a trabajar esta obra del autor, que es Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Como ya les dije, nació en Polonia, en una familia judía. Cuando el país fue invadido por el nazismo en el 39, su familia se escapó a la Unión Soviética y él se suma al ejército junto al Frente Soviético. Regresó a Polonia, fue profesor en la Universidad de Varsovia, pero una feroz campaña antisemita, pero en este caso ya no por los nazis, sino por los soviéticos, hace que se exilie en el 68. Es decir, un poquito la historia de Bauman, si bien ha pasado por muchos países, ha sido una historia del exilio, se puede llamar, ¿no? Ha sido exiliado de su país natal, Polonia, por los judíos, y luego tuvo también que exiliarse por la presión antisemita de los soviéticos. Luego se traslada a Israel, ahí enseñó sociología en la Universidad de Tel Aviv, y luego también ejercerá la docencia en Estados Unidos y en Canadá. Bien, vamos con esto por arriba. ¿Qué otra cosa? Digamos, en el 71 se fue a residir y donde terminará su vida, que es en Inglaterra, será profesor en la Universidad de Leeds y en el 90 fue consagrado como profesor emérito. Algunas de sus obras, si bien son muchas más, podríamos decir como sus más relevantes o conocidas, La modernidad y Modernidad Holocausto, Trabajo consumido de nuevos pobres, que es el texto que vamos a trabajar hoy, Daños colaterales, Modernidad líquida, Vidas desperdiciadas y Amor líquido. Bien, estos son solamente algunas, el autor tiene muchas más obras. Bien, entonces hoy vamos a trabajar, como ya les dije, el texto La ética del trabajo y los nuevos pobres y el capítulo 5 también. Este texto, como ya les señalé, sigue sumando a la caracterización de las problemáticas desde una perspectiva sociológica en el mundo del trabajo, y va a comenzar este texto haciendo una comparación respecto a cómo era el mundo del trabajo a mediados del siglo XX y a fines del siglo XX. Esto de alguna manera ya lo hemos trabajado un poquito con Castells, es simplemente para introducirnos al autor de una forma más gradual. Piensen en lo que hemos trabajado con Castells, tanto en la clase conmigo como en la clase grabada que tienen del capítulo que corresponde a Castells que se encuentra en el campus. Pero bueno, avancemos con Bauman.
Bauman nos dice, como ustedes ya saben, a mediados del siglo XX, la sociedad de pleno empleo, como él la llama, o como la llamaba Castells, la sociedad salarial, era una sociedad atravesada por una matriz inclusiva, o una matriz de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo era el principal medio de organización social, de integración social. ¿Y esto por qué? Porque en esta sociedad de mediados del siglo XX, la década del 60, parte de la década del 70, el crecimiento económico, como también el crecimiento de la producción, necesariamente, hasta inevitablemente, era acompañado por un aumento creciente de la contratación de mano de obra. Bien, es decir, los países crecían y ese crecimiento económico, de sus tasas de crecimiento y de producción, también conllevaba un aumento permanente de mano de obra. De esta manera, el trabajo era considerado en estas sociedades como el medio principal para crear riqueza y para enfrentar la pobreza. Bien, esta situación o este paradigma en torno al trabajo cambiará abruptamente hacia fines del siglo XX. En la sociedad que Bauman llamará sociedad de consumo post-industrial, y que en Castells lo vimos como la sociedad neoliberal o la condición supernumeraria, ¿recuerdan? Bien. ¿En qué consistía este cambio de paradigma en torno al trabajo? Ya no va a estar atravesado como la sociedad salarial de una matriz de inclusión, sino que el aumento de mano de obra en esta sociedad de consumo neoliberal es considerado una limitante a la productividad y a la ganancia. Bien, en esta sociedad de consumo neoliberal se considera que cuanto más aumente la mano de obra, la contratación de mano de obra, más se limita la productividad y la ganancia. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. ¿Cómo se explica esta premisa? De la siguiente manera. Se considera que el aumento de la ganancia conlleva necesariamente un permanente recorte de la cantidad de empleados y la explotación más efectiva e intensiva de los trabajadores activos. Y en segundo lugar, el segundo elemento clave que explica esta premisa de reducción del aumento de la mano de obra como condición para el aumento de la ganancia y la productividad es el desarrollo tecnológico, que funciona como un medio de reemplazo y desplazamiento de la mano de obra. Es decir, en esta comparación tenemos dos sociedades bien diferentes. Una sociedad donde la generación de puestos de trabajo es algo que acompaña el crecimiento económico de las naciones y el trabajo es considerado la principal fuente de riqueza. Y tenemos la otra sociedad, la sociedad neoliberal, la sociedad de consumo, según Bauman, donde el aumento de la mano de obra se considera un limitante al aumento de la ganancia. Por ende, el desarrollo tecnológico en el ámbito de la producción será un instrumento de reemplazo de la mano de obra, como también el permanente recorte de la mano de obra se considera un elemento clave para el aumento de la ganancia. Entonces, nos dice el autor, en un contexto donde el trabajo ha dejado de ser el principal organizador social, esta es la pregunta que va a atravesar todo el texto, ¿qué papel desempeña la ética de trabajo en la sociedad de consumo? Bien, si ya el trabajo no es el principal integrador social en la sociedad neoliberal, en la sociedad de consumo, ¿qué papel desempeña la ética del trabajo? Bien, ¿podrían ustedes esbozar algún tipo de respuesta a partir de lo que han leído de Bauman para construirla juntos? ¿Desempeña algún papel la ética del trabajo en la sociedad de consumo neoliberal o no? Bien, avancemos de la siguiente manera para responder esta pregunta. Nos va a decir Bauman, la ética del trabajo en la sociedad salarial, en la sociedad de pleno empleo, era un principio de inclusión e integración. ¿Por qué? Porque ser un trabajador, ser una trabajadora, además de ser un medio de movilidad social ascendente, ¿qué quiere decir esto? Uno era un trabajador, cobraba un salario, pero ese salario le permitía ascender en las escalas sociales, es decir, poder proyectar, no ascender en las escalas sociales necesariamente, seguías siendo un trabajador, pero a través de tus salarios podías acceder en el corto y mediano plazo a una calidad de vida superior a la que tenías anteriormente.
Esto se considera una movilidad social ascendente. Por ejemplo, podías acceder a un patrimonio determinado, comprar una casa, tener un auto, acceder a un cierto tipo de vacaciones, etc. ¿Bien? Además de ser un medio de movilidad social ascendente, era un medio forjador de identidad social, ¿no? Esto también lo dice Castell. Y era el medio principal para reducir la pobreza. Bien, esto es lo que pasaba en la sociedad de pleno empleo de mediados del siglo XX. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué papel desempeña la ética del trabajo en una sociedad donde el trabajo ya no es el principal organizador social? Dice, el papel que desempeña la ética del trabajo en la sociedad de consumo es la de funcionar como parámetro de distinción y clasificación de la pobreza. Sirve para distinguir y clasificar a la pobreza y a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Estas no son palabras de Bauman específicamente, pero a través de la ética del trabajo, para explicarlo de forma bien sencilla, se va a distinguir y clasificar a los pobres entre buenos y malos pobres, ¿no? Un buen pobre va a ser aquel que supuestamente desea trabajar, por ende la sociedad de consumo considera que se mantiene dentro del orden establecido. Ya que el mal pobre es aquel que la sociedad de consumo, la sociedad neoliberal, considera, este punto es clave, que ha optado, que ha elegido no trabajar y de esta manera rechaza la ética del trabajo. Bien, es importante que quede claro lo siguiente. Bauman no está diciendo que existan buenos y malos pobres. Bien, sino que el texto está atravesado por un sarcasmo, una ironía permanente, que nos trata de explicar cómo la sociedad neoliberal, la sociedad actual, la sociedad de consumo, es una sociedad que se construye a través de estigmas, a través de clasificaciones estigmatizantes. Y una de estas clasificaciones es la siguiente, ¿no? Esta idea de aquellos que merecen la atención de la sociedad porque son considerados buenos pobres o malos pobres. Estos malos pobres, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Así es como lo ve la sociedad, han optado o elegido no trabajar y por ende rechazan la ética del trabajo, serían lo que la sociedad llama clase marginal. ¿Bien? De esta manera, a partir de esta distinción y clasificación de la pobreza y de los pobres, se puede separar entre quienes merecen la atención de la sociedad y quienes no, ¿no? Y a partir de esta separación se produce obviamente una clasificación estigmatizante, ¿no? Que lo que produce es un cambio, esto es muy importante, en la concepción y percepción social de la situación de pobreza. Vuelvo a explicarlo de forma más sencilla. A partir de esta clasificación estigmatizante, que divide entre aquellos pobres que desean supuestamente trabajar y aquellos que supuestamente han optado o elegido no trabajar, a través de esta distinción y clasificación estigmatizante, se produce un cambio social respecto a cómo se percibe la pobreza o la situación de pobreza. ¿En qué consiste este cambio? En lo siguiente. La pobreza, y por ende el pobre, ya no será concebida como el resultado de la incapacidad de la sociedad de integrar a todos sus miembros, sino principalmente como el resultado de la incapacidad y responsabilidad del sujeto. Es decir, ser pobre y principalmente ser parte de la clase marginal, ¿sí? Ser parte de la clase marginal, es el resultado de la falta de esfuerzo y compromiso individual para salir de esa situación. Porque no se olviden que la sociedad de consumo, según Bauman, entiende que un sector determinado, como es la clase marginal, elige no trabajar. Y si está eligiendo, está optando, esto estaría expresando la incapacidad y la irresponsabilidad del sujeto y no la incapacidad de la sociedad para integrarlo. ¿Vamos bien? Sí, hasta acá todo bien. Sí, sí. Perfecto.
Creo que estás hablando, Brenda, no sé si estás hablando conmigo. Sí, perdón, que tal vez es medio tirado de los pelos, pero le preguntaba que si tiene que ver un poco con esa frase que se repite un montón de que el pobre es pobre porque quiere, y no se tiene en cuenta en realidad todo el contexto en el que se da esta situación. No, 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 está perfecto el ejemplo. Está perfecto. Esa frase, perdón, sería bien atinada a un discurso que cala en la construcción de lo que va a llamar el autor la categoría de clase marginal, ¿no? Cómo se construye la clase marginal y lo que vos esbozás como esa frase muy utilizada cuadra claramente en esa construcción. Bien. Pero es importante diferenciar esto. O sea, el cambio en la percepción social de la pobreza es que ya no es resultado o responsabilidad de la sociedad, sino es resultado de la incapacidad y responsabilidad del sujeto, que es incapaz, por falta de esfuerzo y compromiso, de salir de esta situación. Este discurso es un discurso bastante nuevo, digamos. Era muy difícil encontrar estos discursos dominantes en la sociedad en la década del 60, del 70, no eran tan habituales. Este discurso realmente se hacen dominantes en la década del 90, fines de la década del 90 también. Bien, pues sigamos con el desarrollo. De esta manera, como les decía, al imputar como falta de capacidad y falta de responsabilidad del sujeto en la situación de pobreza, se entiende como una elección del sujeto que forma parte de esta clase marginal mantenerse fuera de los parámetros socialmente aceptados. ¿Bien? Entonces, acá hay una cita de Bauman del texto que ustedes tienen que es bien clara. Dice, aunque ya no promete la reducción de la pobreza, la ética del trabajo puede contribuir todavía a la reconciliación de la sociedad, que al fin acepta la eterna presencia de los pobres y puede vivir con relativa calma, en paz consigo misma, ante el espectáculo de la miseria. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se acepta la existencia de la pobreza y del pobre? Cuando se le explica a partir de la irresponsabilidad e incapacidad del sujeto. Y la sociedad ya no se piensa como la responsable de esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esta sociedad de consumo que se desentiende de parte de sus miembros? Se pregunta Bauman. ¿Qué es la diferencia de la sociedad actual, de la sociedad anterior, perdón, que es la sociedad salarial o de pleno empleo? Entonces, por un lado tenemos la sociedad de pleno empleo y por otro lado tenemos la sociedad de consumo. ¿No? Sociedad de pleno empleo, recuerden, disculpe la reiteración, la sociedad que se construye a mediados del siglo XX y que está vigente, dependiendo del país, hasta mediados de la década del 70. Y la sociedad de consumo es aquella que se consolida en la década del 90, fines del siglo XX. Vamos a comparar y diferenciar las características de ambas sociedades para entender cómo o qué protección o contención hacen de sus miembros. Lo que respecta a la sociedad de pleno empleo, en lo que respecta al elemento de cómo construyen su identidad los sujetos, la identidad es construida en esta sociedad a partir de la idea del ser productor, ser salariado. Bien, ser asalariado, como ya vimos en Castell, como ustedes recordarán, expresaba una continuidad de posiciones salariales. Recuerdan, la continuidad de posiciones salariales expresaba que los trabajadores se comparan y se miden unos con otros en una escala salarial y laboral, y esta comparación y competencia entre ellos se expresa como que en el presente, si bien pueden estar en una posición de desventaja con respecto a una posición superior, pero en el corto plazo piensan y se materializa una mejora de su condición. ¿Bien? También expresa ser salariado un símbolo de ascenso social, como también un medio a través del cual construir un patrimonio propio. En cambio, ¿qué pasa en la sociedad de consumo? ¿Cómo se construye la identidad de los sujetos? ¿Se construye en tanto trabajadores, en tanto productores, en tanto salariados? No, se construye obviamente, como lo dice la palabra, en tanto consumidores. Lo que define la identidad de los sujetos es ser un consumidor. ¿Bien? ¿Qué es ser un consumidor para esta sociedad actual? Es tener la capacidad de dar respuesta o dar una respuesta efectiva
a las tentaciones del consumo. Por ende, la norma que estarían violando los pobres, nos dice el autor, lo que los hace anormales en la sociedad de consumo es no estar habilitados para consumir y ya no tanto el hecho de no tener un empleo. Es decir, si lo que lo define como sujeto es ser o no ser un consumidor, la norma que estarían violando en la sociedad de consumo es no poder hacer frente a las tentaciones del consumo. Y no tanto ser un trabajador o no. Porque el ser un trabajador o no no es algo que defina la identidad en la sociedad neoliberal de consumo. Entonces, son ante todos los pobres, no consumidores y ya no desempleados. ¿Queda claro eso? Porque lo que ¿Entendido? define perfecto, lo que define la identidad es ser consumidor. Otro elemento para diferenciar a ambas sociedades es la lógica de reproducción social. A través de qué elementos o qué entidades logran reproducirse socialmente dichas sociedades. Primero vamos a la sociedad de pleno empleo. En la sociedad de pleno empleo, la intervención del Estado de bienestar, ¿no?, como hemos trabajado, es la que hacía posible la contención de las personas, tanto activas como desempleadas, a partir de una red de protección. Bien, como ya hemos visto, ¿no? En salud, en educación, en seguro de desempleo, etc. ¿Qué pasa? Es decir, lo que llevaba adelante y hacía posible la reproducción de la sociedad salarial o de pleno empleo era la intervención del Estado, a partir de políticas de protección social. Lo que va a pasar en la sociedad de consumo neoliberal, el Estado se desentiende del papel integrador, solo aplica políticas sociales focalizadas, es decir, no políticas universales, como lo hacía el Estado de bienestar, y solo se presenta como el garante del orden. De esta manera, en la sociedad de consumo, el mercado, frente al retiro del Estado, es el que se va a presentar como el medio natural donde las personas van a competir por un mejor nivel de vida. Es decir, frente al al corrimiento del Estado de su papel de integrador social, lo que prima en la sociedad de consumo neoliberal es el espacio del mercado como el medio en el cual los sujetos van a buscar un mejor nivel de vida despojados de amparos y protecciones colectivas. ¿Ok? Es así que lo que termina primando es la idea del progreso individual como resultado exclusivo del esfuerzo individual. Y es esta idea, ¿no?, del progreso individual, fruto del esfuerzo individual, lo que termina exacerbando la lógica de la sociedad de consumo. A ver, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la idea individualista del esfuerzo individual como explicación única de la situación en la que se encuentra un sujeto u otro exacerba la lógica de la sociedad de consumo? Por lo siguiente, lo explica de esta manera Bauman. Dice, la sociedad de consumo promueve al mismo tiempo una igualación y una separación, ¿no? Simultáneamente iguala y separa. ¿En qué nos iguala la sociedad de consumo? En que nos seduce a todos y a todas sin distinción a través de la cultura del consumo. Todos deseamos consumir. Todos. En mayor o menor medida. O sea, todos somos atravesados por esta cultura. Pero al mismo tiempo nos separa categóricamente entre quienes pueden y quienes no pueden acceder o materializar dichas tentaciones de consumo. Es decir, nos separa entre consumidores efectivos y consumidores frustrados. Estos consumidores frustrados no son más que, así los ve la sociedad, ¿no? No es que está diciendo Bauman que lo son, aclaro nuevamente.
dice, la sociedad los ve como el desecho del juego. No consumen, no trabajan, pero cumplen alguna función estos no consumidores, estos desempleados, esta clase marginal. Para mí sí, bueno, sin haber leído el texto todavía, pienso que cumplen el rol de lo que no se debe hacer, supongo Claro, yo, o de lo que está mal. que solo pueden servir para ejemplo de los demás, como que sí tenés que trabajar para poder consumir, y ser parte de los consumidores que son efectivos. Excelente, excelente ambos. El rol que cumplen es, lo dijeron ustedes, tomo sus palabras, el rol es la de la ejemplificación. Funcionar como ejemplos. Ejemplos del error de haber abandonado el juego producto de malas elecciones de vida. Porque recuerden que lo que hace que una persona forme parte de la clase marginal es que ha optado, ha elegido, no ha elegido estar donde está, no es una condición impuesta. Bien, así se construye esta categoría. Entonces, por ende, lo que ejemplifica este consumidor frustrado, este desecho del juego, que es la clase marginal, haber abandonado el juego producto de malas elecciones de vida. Y esto funciona, obviamente, como un dispositivo de disciplinamiento social, ya que contiene a los que están inmersos en las tensiones del juego del consumo, exponiendo, como decían ustedes, la contrafigura de aquellos que han quedado fuera del mismo. ¿Bien? Esta idea de exponen la figura de el que se ha equivocado, lo que te puede pasar si, ¿no? Esta idea, o sea, funciona como un mecanismo de disciplinamiento. ¿Bien? Y por último, para el último elemento para diferenciar una sociedad de otra, es la concepción del desempleo. Cómo entendía al desempleado o desempleada cada una de las sociedades. En la sociedad de mediados del siglo XX, la situación del desempleo es una situación transitoria. Bien, y si bien era una situación transitoria, se rodeaba al sujeto desempleado por diferentes mecanismos de protección social, porque se entendía que era responsabilidad de la sociedad la situación que atravesaba. En cambio, en la sociedad de consumo neoliberal, el desempleo ya no son situaciones transitorias, sino se caracterizan por su permanencia y por ser consideradas principalmente responsabilidad del sujeto salir de ella. Bien. Tanto salir de ella como también lo que explica haber entrado en ella. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esta diferencia entre ambos tipos de sociedades, lo que podemos concluir es lo siguiente, que la sociedad de consumo ha renunciado a integrar a todos sus miembros, claramente. Claramente ha expresado esa renuncia, y la expresión clara de esa renuncia es la clase marginal. Bien. ¿Qué debemos entender por clase marginal? Lo primero que tenemos que saber es que es una categoría. La clase marginal no existe por sí misma. Es una categoría, es una construcción. ¿Bien? Y dicha categoría se encuentra debajo de las clases y fuera de toda jerarquización social. ¿Por qué digo esto? Porque ser clase marginal, les pregunto, ¿es ser clase obrera? No, claramente no. No, no es lo mismo. No, no es ser clase obrera, claramente, porque ser clase obrera está consignando que perteneces a un sector que está dentro del ámbito de la producción, que hace algún tipo de aporte útil a la sociedad, ¿no? Tampoco es considerada la clase marginal una clase baja, tampoco. Porque la clase baja nos está hablando de cierto nivel social, es decir, bajo, medio, alto,
por ende nos estaría hablando de posibilidades de salir de una situación transitoria. En cambio, la clase marginal se construye de esta manera, como una categoría flexible. Dijimos, no es clase obrera, no es clase baja, sino se construye como una categoría flexible. ¿Por qué digo esto? Esto es un término que utilizo yo. A falta un minuto, ahora se corta y vuelven por favor a conectarse. ¿Por qué lo llamo categoría flexible? Porque dentro de la clase marginal se ubican o se colocan casos totalmente diferentes, disímiles. Clase marginal son desertores escolares, madres, padres que viven de la asistencia social, drogadictos, alcohólicas, personas sin techos, inmigrantes ilegales, etc. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Qué tiene que ver una madre que vive de la asistencia social con una persona que está atravesando una enfermedad como puede ser un adicto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? A simple vista, absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se hace para que casos totalmente diferentes formen parte de una